¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar si te dieran poder absoluto sobre otra persona? Hoy exploraremos uno de los experimentos más perturbadores de la psicología, el experimento de la prisión de Stanford, un caso que revela lo más oscuro de la mente humana. Veremos cómo la bondad se transforma en crueldad, qué explica este cambio tan brutal y lo más inquietante, qué nos dice sobre nuestra propia naturaleza. La historia comienza en 1971, en el sótano de la Universidad de Stanford, California. El psicólogo social Philip Zimbardo tenía una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando personas comunes son colocadas en roles extremos de poder y sumisión? ¿La crueldad es una excepción o es simplemente el resultado del contexto? La elección del momento no fue casual. Estados Unidos servía de tensión, la guerra de Vietnam, las protestas estudiantiles, la desconfianza hacia el gobierno y las instituciones. Era un país dividido entre la obediencia y la rebeldía, entre la autoridad y la resistencia. Y en medio de ese caos, Zimbardo quiso replicar la vida en prisión, convencido de que ahí podría encontrar respuestas. Reclutó a jóvenes universitarios, hombres comunes, sin antecedentes criminales ni desórdenes psicológicos. Los dividió al azar en dos grupos, guardias y prisioneros. A simple vista parecía una simulación inocente, financiada incluso por la Marina de Estados Unidos. Pero muy pronto, lo que nació como un simple experimento se transformó en algo mucho más oscuro, un espejo brutal de la naturaleza humana, donde la línea entre víctima y verdugo se desdibujó hasta desaparecer. En aquel sótano no solo se estudiaba el comportamiento, se estaba desnudando lo más frágil de nuestra moral. Al principio parecía un simple juego. 24 estudiantes, todos jóvenes, sanos, inteligentes y sin antecedentes de violencia, fueron divididos al azar. 12 serían prisioneros, 12 serían guardias. El sótano de Stanford se transformó en una prisión improvisada, con celdas, pasillos y reglas estrictas. A los prisioneros se les despojó de su identidad. Ya no tenían nombre, solo un número. Llevaban batas humillantes, sandalias incómodas y cadenas en los tobillos. Los guardias, en cambio, recibieron uniformes militares, gafas oscuras y porras de madera. Se les dio una orden sencilla: mantener el orden. En menos de 48 horas, el juego se deformó en algo mucho más siniestro. Los guardias comenzaron a ejercer su poder con crueldad inesperada. Castigos absurdos, humillaciones públicas, privación de sueño, de comida, de dignidad. Algunos prisioneros lloraban, otros gritaban desesperados y otros simplemente se apagaban, perdiéndose en un silencio resignado. Lo más perturbador fue descubrir que los guardias parecían disfrutarlo. Uno de ellos, apodado John Wayne, por su brutalidad, inventaba castigos sádicos, obligaba a los prisioneros a hacer flexiones mientras les pisaba la espalda. Cada gesto de dolor parecía alimentar aún más su sensación de dominio. Y mientras todo ocurría, Zimbardo, el investigador, también se dejó arrastrar. Dejó de ser un observador neutral para convertirse en el director de la prisión. Ya no veía estudiantes en un experimento, sino a reos y carceleros en un sistema que él mismo había creado. En solamente 6 días, la atmósfera se volvió sofocante, violenta, casi ritual. Los roles habían consumido a los participantes, borrando quiénes eran realmente. El experimento debía durar 2 semanas, pero Zimbardo tuvo que detenerlo antes de que la ficción se transformara en una catástrofe irreversible. ¿Qué nos revela este experimento sobre la mente humana? Pues que no hace falta ser un monstruo para comportarse como uno. Basta con estar en el lugar y en el rol adecuado. Desde la psicología social, el experimento de Stanford es la evidencia más brutal de lo que Philip Zimbardo llamó el efecto Lucifer, la capacidad de transformar a personas aparentemente buenas en verdugos cuando el contexto las empuja. Aquí se cruzan la obediencia a la autoridad y la presión de los roles sociales. Cuando a alguien se le da poder y se le dice que está bien usarlo, su moral puede resquebrajarse. Lo vimos en los guardias, sabían que eran crueles, pero la disonancia cognitiva los llevó a justificarse con frases como «solo sigo órdenes» o «ellos se lo buscaron». Desde la neuropsicología, el fenómeno es aún más inquietante. La amígdala, centro del miedo y la agresión, se activa tanto en guardias como en prisioneros, uno desde la rabia, otros desde el terror. La corteza prefrontal, encargada de la empatía y el juicio moral, parecía apagarse bajo la presión grupal, y la dopamina podía reforzar comportamientos crueles en los guardias que sentían satisfacción en el control y el castigo. Crueldad convertida en recompensa. Lo más perturbador es cómo ese sótano borró identidades. Los prisioneros dejaron de ser estudiantes, se volvieron números, cuerpos sometidos. Los guardias dejaron de ser jóvenes amables, se transformaron en carceleros que disfrutaban del dolor ajeno. En términos clínicos podemos hablar de despersonalización, disociación
síntomas de estrés agudo, pero lo más aterrador es que nada de eso fue actuado. El entorno había hackeado sus mentes, moldeando su conducta hasta convertirlos en algo que ni ellos mismos reconocían. El experimento no reveló locos ni psicópatas ocultos, reveló algo mucho más incómodo, que dentro de cualquiera de nosotros habita la posibilidad del verdugo. Este experimento de Stanford no fue un caso aislado en la historia de la psicología. Sus ecos resuenan inevitablemente con el experimento de obediencia de Stanley Milgram, donde personas comunes estaban dispuestas a aplicar descargas eléctricas mortales a desconocidos, simplemente porque una figura de autoridad se los ordenaba. Ambos revelan lo mismo: la obediencia y los roles sociales pueden transformar a cualquiera en verdugo. Pero lo que hace único al experimento de Stanford es que no se trataba solamente de obediencia ciega. Aquí, la verdadera monstruosidad surgió de la identidad. Los prisioneros dejaron de verse como personas. Los guardias dejaron de verlos como iguales. Fue un colapso de humanidad en tiempo real, sin armas, sin ideología, sin amenazas reales, solo roles y tiempo. Stanford también vibra en otros contextos, en los campos de concentración donde ciudadanos comunes se convertían en instrumentos de exterminio, en las dinámicas de culto donde la jerarquía devora la individualidad, en el síndrome de Estocolmo donde la víctima termina vinculada emocionalmente a su agresor, e incluso en rituales de poder dentro de pandillas o instituciones cerradas, donde el grupo dicta la moral y nadie se atreve a cuestionar. Lo perturbador es que Stanford ocurrió en un entorno controlado, con estudiantes que sabían que era una simulación. No había ideologías extremas ni un líder carismático manipulando, solo un escenario diseñado para observar, y aún así, en cuestión de días la máscara cayó. Lo que emergió no fue un simple experimento, sino una radiografía oscura de lo que todos llevamos dentro. ¿Pero qué ecos resuenan hoy de aquel sótano de Stanford? Pues la respuesta es inquietante, está en todas partes. Los vemos en cárceles reales donde los abusos de poder se repiten como un ritual inevitable. Lo vimos en Guantánamo y en 2004 en las fotos de la prisión de Abu Ghraib en Irak, donde soldados estadounidenses humillaban y torturaban a prisioneros. Imágenes que aparecían sacadas directamente del experimento de Zimbardo. Pero no hace falta ir tan lejos, basta mirar alrededor. En las escuelas, cuando el bullying convierte a niños en verdugos y a otros en víctimas. En el trabajo, donde el mobbing y el abuso de jerarquías destruyen poco a poco la dignidad de quienes no tienen voz. En las redes sociales, donde el anonimato funciona como uniforme y gafas oscuras. Elimina la empatía, borra los rostros, convierte a personas en simples objetivos de burla, odio o desprecio. El patrón es el mismo. Basta con darle poder a alguien y despojar de humanidad al otro. No necesitamos una prisión para repetir Stanford. La sociedad está llena de escenarios donde los roles justifican la crueldad, donde el cargo, el uniforme o el anonimato sirven como excusa para lo injustificable. Y lo más perturbador es que quienes ejercen ese poder rara vez se consideran malos. Se dicen a sí mismos lo mismo que aquellos guardias en 1971. Solo estoy haciendo mi trabajo. El eco cultural del experimento de Stanford ha sido tan poderoso como perturbador. Su sombra se extiende por películas, series y videojuegos que de una u otra forma vuelven a colocar al espectador frente a esa incómoda pregunta: ¿qué tan fácil es corrompernos? En el cine, de la película Stanford Prison Experiment de 2015, recrea la historia como un realismo inquietante, mostrando cómo jóvenes comunes se transforman en verdugos y víctimas en cuestión de días. Antes de eso, la alemana Das Experiment llevó la premisa a un extremo aún más brutal, exagerando la violencia pero manteniendo la esencia. El poder desfigura la moral. En televisión, series como Mindhunter o Black Mirror han retomado el espíritu de Stanford desde distintos ángulos. Una explorando la mente criminal y la manipulación de roles. La otra trasladando la obediencia y la deshumanización a escenarios tecnológicos donde la autoridad es invisible pero igual de aplastante. E incluso los videojuegos han jugado con estas dinámicas. En Papers, Please, eres un burócrata atrapado entre seguir órdenes o conservar tu humanidad. En títulos como The Last of Us Parte 2, aunque no se mencione a Stanford, vemos cómo los entornos extremos y las jerarquías de poder arrastran a los personajes hacia la crueldad. La cultura popular, sin embargo, suele exagerar. Nos presentan guardias que parecen villanos desde el inicio, como si la maldad fuera algo exclusivo de unos pocos. Pero la verdad es mucho más perturbadora. En Stanford no había monstruos, solamente estudiantes. Y fueron los roles, las reglas y el sistema lo que lo transformó. Tal vez por eso seguimos obsesionados con esta historia, porque en el fondo sabemos que no estamos mirando una ficción, sino un espejo. El experimento de Stanford no es solo un episodio extraño en la historia de la psicología, es un espejo que nos obliga a mirar lo que preferimos negar, que la línea entre la bondad y la crueldad
Es tan delgada que a veces basta un uniforme, una orden o un rol para borrarla. No había monstruos en ese sótano, solo estudiantes comunes que en cuestión de días se convirtieron en verdugos y víctimas. Y eso es lo más aterrador, que no eran diferentes a ti ni a mí. Entonces, si hubieras estado ahí, ¿qué habrías hecho? ¿Serías el guardia que se niega a humillar o el que inventa castigos con una sonrisa? ¿Serías el prisionero que se revela o el que se quiebra en silencio? Tal vez serías ambos, porque el mal no siempre aparece con un grito, a veces se disfraza de deber, de rutina, de solo estoy haciendo mi trabajo. Y si has llegado hasta aquí es porque no le temes a mirar de frente al lado más oscuro de la mente humana. Así que suscríbete para llegar a los 5000 suscriptores antes de que termine el año. Aquí hablamos de lo que los demás prefieren ignorar, pero que tú y yo sabemos que está ahí, esperando.